Vestur es el continente occidental del mundo de Eldan. Surgió cuando Stybar, el dios del poder, cayó sobre el mundo primigenio en su lucha contra el dios rebelde Estefar. Vestur fue un continente destinado a ser el escenario de eras extraordinarias. Al norte se alzó Nordureidi, la cordillera costera de picos nevados, donde los ángeles de arena fundaron la ciudad de Sakurt. Allí, ellos se movían etéreos entre cumbres, hasta que los titanes llegaron, moldeando las dolomitas de los huesos, gigantescas formaciones. Un poco al sur se extiende Staveria, una vasta planicie de rocas arcanas. De ella surgieron Trovan, ciudad de coliseos levantada por gigantes, y Lemaria, ciudad subterránea donde pequeños ángeles deformes deambulan entre sombras y minerales de poder. En el norte del Ecuador está Cartarus, un vasto desierto donde caballos salvajes comedores de carne corren libres. Es aquí donde está el territorio de El Clamado, donde obeliscos naturales de roca atrapan rayos. El dragón de fuego amarillo Gulur hizo allí su dominio durante la era dracónica. En el ecuador del continente, los gigantes erigieron el muro planetario, aquel que rodeando el cinturón planetario aísla el norte del sur. Al sur del muro, el desierto de Vestur se abre con su arena dorada, hogar de las cuevas de Kard y de la ciudad subterránea de Eldrakkar, donde yace el abismo de Stybar. En él duermen los restos del dios, emanando poder divino. En esta región quedaron dispersos los fragmentos del titán conocido como el ojo que todo lo ve. Quien los consuma adquirirá el poder de dominar las mentes. Más al sur se eleva la helada cordillera de Malkadus y la cima de los adivinos, la que por siglos han escalado los elegidos en busca de la verdad de los dioses. Allí se exiliaron Bardukar, el arcano ancestral, y Flair, el hombre mitad dragón. Tras Malkadus se extiende el bosque de Eldiviard, refugio de seres de todas las eras, hogar de dioses menores que viven en la ciudad divina de Salvadis, regida por los seguidores de la diosa Madre Sylvantis. Es donde emerge uno de los troncos del Tre-Radana, el árbol que invade el corazón del mundo. Al sur está la llanura del viento blanco, un desierto helado donde viajeros caen congelados, formando estatuas de hielo. En el extremo sur se encuentra la espada de Stybar, donde los fragmentos divinos de la espada dieron origen a seres estivarios, deseosos de venganza. Vestur no es solo un continente, es memoria viva. Cada duna y cada criatura guarda historias de dioses, titanes y héroes que nunca serán olvidados. Cuando los dragones tomaron el mundo de Eldan, la humanidad comprendió que no podía enfrentarlos. Las ciudades ardieron, los reinos cayeron y los cielos dejaron de pertenecer a los hombres y a los gigantes. Para sobrevivir, los humanos se ocultaron, aprendiendo a vivir en las grietas del mundo y en los lugares donde el poder dracónico no podía imponerse por completo. Por aparte de Eldrakkar, la ciudad subterránea de Vestur, surgieron otros refugios secretos, concebidos no solo como escondites, sino como santuarios donde preservar el conocimiento antiguo y hallar algún día la fuerza necesaria para enfrentar al poder dracónico. En el continente de Ecuador se levantó Semania, un refugio construido dentro del propio muro planetario. Allí habitaron los semanos, humanos con sangre de gigante, herederos de una estirpe capaz de desplazarse por el interior de Eldan a través de túneles y pasajes imposibles, evitando la mirada de los dragones. Semania fue una ciudad intramural viva, donde se conservaron los saberes primigenios de los gigantes y su comprensión del mundo profundo. En el continente de Austur, entre los restos colosales de los titanes caídos, surgió Toldar, la ciudad de los huesos. En este refugio subterráneo habitan los titánides, humanos con sangre del titán Tabratos, hijo del dios Espigat. Viven, se protegen y se visten con los restos de los titanes, transformando la muerte de esos seres antiguos en una fortaleza inexpugnable, un recordatorio constante del poder que una vez desafió a los dioses. Al sur del planeta, en el continente de Sudur,
Oculta en un abismo perpetuo de niebla, flota Salter, una ciudad suspendida lejos del suelo y de los cielos dominados por los dragones. Allí, humanos con sangre angelical emplean dones heredados para velar su existencia y proteger a otros, ocultando a la humanidad de la devastación de los dragones. De estos refugios surgieron elegidas, mujeres marcadas por el linaje y el destino. Ellas acudieron a Eldracar para servir a la reina Miskunar Laust como sacerdotisas, sosteniendo su reinado con fe y poder ancestral. Más tarde serían también las madres de los hijos de Flair, el hombre mitad dragón y mitad humano. Así los refugios humanos no solo preservaron la vida, sino que engendraron la sangre destinada a decidir el futuro de Eldan. Las hermanas silenciosas nacieron cuando Bárdica, hija de Astridur, diosa Estivaria, se formó como invocadora de las criaturas angelicales estefarrias. Desde su aprendizaje temprano, la visión marcó su destino y la separó del resto de los arcanos. El silencio, la observación y la revelación se convirtieron en el sendero de aquellas que decidieron seguirla, pues comprendieron que la palabra podía distorsionar la verdad que los ojos alcanzaban a ver. Así fue fundada la orden que no hablaba, pero que observaba los hilos invisibles del mundo y los movimientos ocultos del destino. Las hermanas silenciosas obtuvieron su poder de los ángeles mayores de Estefar. Rademas concedió la visión del pasado, permitiéndoles contemplar lo que había sido y entender el origen de las tragedias y las glorias. Trudema otorgó la visión del presente, con la cual podían percibir la verdad que se oculta tras los actos y las mentiras de los mortales. Salvadar, por último, les concedió la visión del futuro, un don peligroso que revelaba sendas posibles y destinos aún no escritos. A través de estas visiones, las hermanas podían identificar lo que aconteció, lo que acontece y lo que acontecerá, influyendo sobre los hechos sin necesidad de alzar la voz ni empuñar armas. El destino de la orden cambió cuando Bárdica se enamoró de un hombre, mitad visionario y mitad gigante, Maldacor. Junto a él fue llevada al confín de las realidades, donde ambos ascendieron a la divinidad y fundaron un mundo propio, dejando atrás a la orden nacida de su visión. Aún sin su fundadora, las hermanas silenciosas persistieron. Durante el reinado del rey Capín, su lideresa fue Verdia, capaz de invocar bestias divinas portentosas. Verdia entrenó a la joven Miskunar Laust en la visión, sabiendo que la ambición humana acabaría por devorarla. Desde las sombras, las hermanas siguieron observando Eldan, pues quien ve pasado, presente y futuro no necesita ser escuchado para cambiar el destino. La orden se extendió por templos ocultos y cámaras veladas, donde las hermanas meditaban frente a espejos de agua y círculos de símbolos arcanos. Allí aprendieron a soportar el peso de la visión, pues conocer el futuro implica aceptar pérdidas inevitables y renunciar a la esperanza ingenua. Muchas quebraron su espíritu, otras se endurecieron, pero todas comprendieron que su deber no era gobernar, sino guiar el curso del mundo con gestos mínimos e invisibles. Así custodiaron el equilibrio hasta el fin. Galdrakarl y Bardukar fueron los gemelos nacidos de Bárdica y Meldacor, la invocadora de ángeles y el ángel visionario. Desde su llegada al mundo quedó claro que su destino sería decisivo. Aún siendo niños, adquirieron el poder de los arcanos ancestrales, la invocación de espíritus. Las fuerzas antiguas acudían a ellos con facilidad. Pero aunque compartían sangre y dones, sus personalidades tomaron caminos distintos. Bardukar creció inquieto, con la mirada siempre puesta más allá de las cuevas de Eldracar. Soñaba con recorrer Eldan, conocer sus criaturas y escuchar los sonidos del mundo. Galdrakarl, en cambio, se volvió sobrio y severo. Creció aferrado a las tradiciones, convencido de que el orden debía preservarse a cualquier costo. Así lentamente comenzó el choque entre los dos gemelos.
Bardukar destacó en la invocación de gigantes, colosos de fuerza y guerra. Galdrakar dominó la llamada de las bestias divinas, entidades de poder superior. Por su carácter firme, Galdrakar ascendió hasta convertirse en líder de los arcanos ancestrales, mientras Bardukar llevaba una vida más libre, concentrado en conocer todos los secretos arcanos. El conflicto se volvió inevitable. Cuando llegó el momento, Galdrakar usó su autoridad para expulsar a Bardukar del Drakar, rompiendo el vínculo de sangre y alejando a quien consideraba competencia. Bardukar descendió entonces al abismo de Stybar. Durante años vagó entre cuevas profundas, donde la piedra guardaba secretos antiguos. Cuando decidió ver el mundo, se vio obligado a cruzar por la ciudad que lo había desterrado. Al ascender, halló un Eldrakkar cambiado. El rey arcano Capin había muerto, y Galdrakar cortejaba a la reina Nidela para hacerse con su poder. La indignación encendió su sangre y confrontó decidido a su hermano gemelo. Los hermanos se enfrentaron en el nexo. Galdrakar le invocó bestias divinas y ángeles abisales. Bardukar respondió llamando a gigantes guerreros. La lucha sacudió el nexo, y finalmente los gigantes acabaron con Galdrakar y con sus ambiciones de poder. Cuando el silencio cayó, Bardukar comprendió lo que había hecho. Había matado a su propio hermano. Consumido por la culpa, se autoexilió. Vagó por Vestur y por todo Eldan, identificando y catalogando criaturas y seres míticos en un manuscrito, la taxonomía de Bardukar. Enfrentó dragones y su poder arcano siempre lo sostuvo. Así quedó marcado Bardukar, el vencedor, el exiliado. Cuando Capin, el rey arcano, estaba en busca del amor, lo hizo entre princesas, doncellas y las damas del placer del segundo nivel de Eldrakkar, en la ruidosa y decadente plaza del bullicio. Allí se alzaba el lupanar más célebre de todos, el gozo del dios Serval, un lugar donde las mujeres instruían a los hombres en los secretos de la lujuria, la pasión y el desenfreno, llevándolos a placeres que creían imposibles. Entre todas ellas destacaba Thranduila, la más experimentada, quien había compartido lecho con más de 1000 hombres y conocía cada debilidad del deseo masculino. En Capin vio algo más que un cliente. Vio una oportunidad que no pensaba dejar escapar. Thranduila dispuso el encuentro con precisión, engañando al rey y asegurando la fecundación. En la noche propicia, yació con él, prometiéndole el verdadero amor, aunque Capin jamás lo conoció de ella. Meses después, Thranduila contempló cómo su embarazo avanzó para dar luz a un niño de cabello verde, al que llamó Ralphus. El pequeño creció entre las sombras del lupanar, observando cómo la miseria, el deseo y la humillación podían convertirse en poder. Vio desfilar a su padre por Eldrakkar y fue testigo de su marcha a Nordur junto a los guerreros arcanos, y desde entonces deseó el poder. Thranduila alimentó las ambiciones de su hijo, y Ralphus creció con un deseo insaciable de dominio. Se entrenó sin descanso, se volvió fuerte y comenzó a desafiar a los malvivientes de la plaza del bullicio, derrotándolos uno a uno, no por necesidad, sino para imponerse. Cuando ya fue uno de los más temidos, comprendió que debía ir más allá. Descendió a las profundidades de Eldrakkar y se adentró en el abismo de Stybar, donde halló esmeraldas brillantes que colgó e incrustó en su carne. Se presentó ante Elcabar, líder de los arcanos ancestrales, a quien retó, pero éste, con gran poder, derrotó a Ralphus. Entonces el bastardo reveló su verdadera ambición, obtener un poder capaz de derrotar a los dragones. Elcabar lo tomó bajo su tutela. Así se fundó la prisión dracónica, iniciando para Ralphus el camino que lo llevaría a hacerse con el poder de Eldrakkar. Tras la derrota del ejército de los guerreros arcanos y bajo la opresión cada vez más asfixiante de los dragones,
Incluso los corazones más nobles comenzaron a quebrarse. La esperanza se volvió frágil y la justicia, antes clara, empezó a confundirse con un anhelo silencioso de venganza. Eldan sufría y quienes aún lo amaban buscaban una forma de salvarlo, aun si el precio era elevado. Así ocurrió con Elgabar, uno de los arcanos ancestrales más bondadosos de la ciudad subterránea de Eldrakkar. Retomó los antiguos manuscritos de Bardukar y al estudiarlos con devoción, comprendió que en las criaturas de Eldan y en los espíritus de Eldania residía un potencial de poder inmenso, capaz de desafiar incluso a los dragones y a los dioses. Convencido de que el sacrificio de unos pocos podía salvar a muchos, decidió alcanzar el poder de las 4 lunas caídas y crear el elixir sempiterno, una sustancia destinada a alterar el destino del mundo. Para ello, Elgabar levantó un lugar apartado del resto de Eldan, concebido como centro de estudio y pronto como prisión. Allí condujo criaturas de toda índole, incluso dragones, para extraer fragmentos de su esencia. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda desesperada de salvación se tornó, poco a poco, en corrupción. Las criaturas, conscientes de su cautiverio, intentaron huir y se rebelaron. Elgabar respondió con furia, encadenándolas con conjuros atroces y arrancándoles su poder vital. Sus deseos de libertad se transformaron, a los ojos del arcano, en una amenaza que debía ser erradicada. La prisión dracónica se llenó de gritos, lamentos y ecos de seres que ansiaban volver a ser libres. A su lado surgieron los discípulos sempiternos, arcanos ancestrales oscuros que abrazaron su causa. Mirkur, Skadi, Shugdomur, Daudi y Bolbun se convirtieron en sacerdotes oscuros y cazadores de criaturas ancestrales. Acompañados por cazadores entrenados, irrumpían en el bosque de Eldiviard para capturar seres antiguos y llevarlos encadenados a la prisión dracónica. En otras incursiones, descendían en espíritu a Eldania, atrayendo a espíritus de las esferas al confinamiento. Así, Elgabar cruzó el último umbral. Buscando justicia, creó horror. Buscando salvar a Eldan y a Eldrakkar, se convirtió en uno de sus mayores verdugos. Como culminación de los experimentos más impíos de los arcanos ancestrales oscuros, surgieron los guerreros de la abominación. No eran héroes ni defensores de Eldan, sino armas vivientes, creadas al forzar la unión de cuerpos quebrados, espíritus sometidos y poderes que jamás debieron entrelazarse. Cada uno fue dotado con el poder de quimeras, entidades antinaturales concebidas no para proteger, sino para sembrar terror y obedecer sin cuestionar. Con su aparición, una nueva era de corrupción se asentó sobre Eldrakkar. Entre ellos emergió Rizabaxnir, portador del poder de los ángeles malditos gigantes. Estas quimeras eran espíritus aberrantes, nacidos de la fusión de ángeles corrompidos, de Nescuria y gigantes de ébano, seres cuya sola presencia proyectaba una sombra sobre el alma. Allí donde Rizabaxnir marchaba, los corazones se ennegrecían y las voluntades se quebraban, haciendo que las personas se volvieran contra sí mismas, consumidas por su propia culpa y desesperación. Después apareció Lichthrungnir, el guerrero de los titanes cadavéricos. 2 quimeras colosales formadas por gusanos, huesos y podredumbre lo habitaban, arrastrándose bajo su piel. Estas entidades propagaban corrupción a todo enemigo que enfrentaban, pudriendo la carne, la mente y la tierra misma, hasta que nada quedaba salvo descomposición. Luego se alzó Gudomlek, investido con el poder de los gigantes del veneno divino. Sus quimeras nacieron de la mezcla de gigantes azules, ángeles oscuros y dragones púrpura de Ekvador. El veneno que emanaba de su cuerpo no solo destruía la materia, sino que vaciaba el alma, dejando víctimas aún con vida, pero convertidas en cascarones sin conciencia ni voluntad. Finalmente, Ralphus, el príncipe bastardo, recibió el poder de las esmeraldas dracónicas. Eran esmeraldas de Stybar, fundidas con la esencia de dragones rojos,
capaces de otorgar una fuerza descomunal. A través de ellas invocaba una niebla verdosa de la que emergían dragones espectrales, lanzando fuego y rayos verdes que fulminaban a sus enemigos. Con este material se forjó una espada, la niebla dracónica. Fue con ella que Ralphus selló su destino. Así culminó la creación de los guerreros de la abominación, no como salvadores de Eldrakkar, sino como la encarnación de su mayor condena.